Entonces generamos distintos pedazos. Y entonces se corren fieles y después se empalman los pedazos para ver cuál es la secuencia final correcta. Pero este método es cuando ya se quiere llegar a apuntar muy fino, ¿sí? Cuando uno necesita un diagnóstico clínico no bastan haciendo la secuenciación de toda la cadena. Ya directamente las técnicas de PCR avanzan sobre todo eso, ¿sí? Bueno, pero hasta acá todas las que vimos eran técnicas directas, ¿sí? Ya sean técnicas moleculares, donde trabajamos con ácidos nucleicos, alguna técnica donde utilizamos un anticuerpo, pero para detectar directamente el agente sobre la muestra, hay técnicas que son dependientes del cultivo, ¿sí? Como el aislamiento y la caracterización. Cuando hablamos de identificación indirecta, ¿sí? Ya hablamos de identificación no directamente del germen, no directamente del agente, sino de algo que reaccionó en nuestro cuerpo y que nos permite poner en evidencia la presencia de ese agente, ¿sí? Que es a través de la liberación de anticuerpos. Ya lo que les decía, nuestro cuerpo libera anticuerpos como consecuencia de alguna infección y los anticuerpos se pueden medir y determinar muy claramente para saber de qué nos está pasando, ¿sí? Bueno, un caso es el caso de utilización de inmunofluorescencia indirecta. Antes vimos la directa, ¿sí? ¿Y qué se hace? La muestra contiene el organismo que uno quiere detectar, pero es una muestra, un patrón, digamos, es una muestra del laboratorio, ¿sí? Que uno sabe que contiene ese agente infeccioso. Y se trata primero con una muestra del suero de la persona, ¿sí? Entonces, si la persona tiene anticuerpos contra ese agente, ¿qué pasa? El anticuerpo se queda pegado en la muestra, ¿tá? Pero el anticuerpo de la persona no tiene ningún indicador o algo que lo evidencie. Entonces, después se trata con otro anticuerpo, pero anticuerpos humanos. O sea, que inyecta suero humano en algún animal, en una cabra, en un conejo, en lo que sea, y el animal libera esos anticuerpos contra las proteínas del suero, entre ellas las inmunoglobulinas. Y ese anticuerpo viene marcado con un cromóforo o con un fluoróforo, ¿sí? Entonces, si el anticuerpo de la persona, del paciente, se quedó pegado en la muestra, este anticuerpo también se va a quedar pegado, ¿tá? Y entonces después lo miro al microscopio de fluorescencia, y si veo fluorescencia porque el diagnóstico es positivo, ¿sí? Esta es una inmunofluorescencia indirecta de la influenza. Y estas son células. La influenza, ¿saben dónde es un virus? ¿Sí? ¿Cuáles son las células hospedadoras de la influenza? ¿Saben? El tracto respiratorio. Entonces, cuando se hacen exudados de la zona nasofaringea, se puede detectar con inmunofluorescencia directa la presencia del virus. Pero yo le puedo sacar suero al paciente y hacer una inmunofluorescencia indirecta y ver las células que tenía en mi preparado original, ¿sí? Que se pegaron los anticuerpos y que generaron la fluorescencia, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, y entrando más en las partes técnicas inmunológicas, o sea, en las infecciones indirectas, porque lo que estamos diciendo es detectar anticuerpos de los pacientes, hay diferentes técnicas que se aplican, ¿sí? Ya vimos la inmunofluorescencia indirecta como metodología de observación al microscopio, pero hay reacciones que se utilizan y que se basan en la interacción entre el anticuerpo y el antígeno. El antígeno es el agente infeccioso, pero puede ser ya desde un pedacito, no necesariamente tiene que ser entero, ¿sí? No es una bacteria entera, puede serlo o no. Pero si yo a lo mejor proceso la bacteria, la analizo, también puedo tener anticuerpos contra alguno de los pedacitos de la bacteria, ¿sí?
Y cuando tenemos o sea, los anticuerpos son proteínas que son solubles, ¿sí? Porque están en el suelo. Y cuando tengo un antígeno, o sea, un pedacito de algún agente extraño, también puedo tenerlo en forma soluble. ¿Está bien? Si tengo la bacteria entera, ese antígeno está particulado, porque es una partícula de la bacteria, tiene un tamaño considerable, ¿sí? Entonces, si tengo en condiciones solubles tanto el antígeno como el anticuerpo, ¿qué pasa? Enfrento el antígeno con el anticuerpo y el antígeno se va a pegar en los extremos del Y, ¿sí? Porque esa es la zona de afinidad. Pero ¿qué pasa? Cuando hay mucho anticuerpo y poco antígeno, todo permanece soluble. Cuando hay mucho acá dije al revés. Cuando hay mucho anticuerpo y poco antígeno, queda todo solubilizado. Cuando hay mucho antígeno y poco anticuerpo, también queda todo en solución. Pero cuando hay una proporción equivalente, ¿qué pasa? Se forma como una especie de red, ¿sí? Y eso se evidencia porque se forma como un precipitado. ¿Está bien? ¿Ven el principio cómo es? ¿Sí? Acá los antígenos como que bloquean al anticuerpo y no lo dejan que interactúen entre sí. Allá hay poco antígeno, con lo cual no da abasto, digamos, como para bloquear todo. Y acá comparten unos pedacitos de anticuerpos. Entonces ahí genera esa red que produce el precipitado. Por eso está esta curva de precipitación, ¿sí? Acá si medimos la cantidad de precipitado en función de la concentración de antígeno que se le va agregando, tenemos una zona donde no se va a ver, no se va a apreciar la precipitación, una zona de equivalencia donde se ve la formación de un precipitado y una zona de redisolución de ese precipitado. Tengan en cuenta que la reacción antígeno-anticuerpo es una reacción reversible, si es un equilibrio, ¿está bien? Entonces por eso podemos tener ese tipo de curvas. Bueno, los primeros ensayos antígeno-anticuerpo para la detección justamente de anticuerpos se hacían por inmunodifusión en agar. ¿Qué pasa? Aprovechando que el anticuerpo puede difundir en un agar y el antígeno también, como los dos se van moviendo, hay una zona donde se encuentran que pueden producir esa precipitación, ¿sí? Y esa precipitación se evidencia por la formación de una bandita. ¿Está bien? Entonces, si no vemos formación de banda, ¿qué pasa? Es que no interactúa ese anticuerpo con el antígeno. Si hay una banda, quiere decir que hay algo que se están reconociendo. ¿Sí? Acá esta inmunodifusión se llama doble bidimensional. ¿Por qué? Porque difunde los dos. Difunde el antígeno y difunde el anticuerpo. Pónganse, tengo en el medio el anticuerpo y todos los pocillitos de alrededor tengo antígenos diferentes. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, con el 6 no hay interacción, con el 5 tampoco, pero entre estos dos sí hay interacción porque hay una banda de precipitación que se forma. Y acá también, es más, el 2, 3 y 4 comparten pedacitos con los cuales tenemos afinidad en las bandas que se están formando. ¿Ven que hay como una continua? Acá no, acá ven que se cruzan y acá hay como una continua. ¿Alguien hicieron alguna vez análisis de inmunoglobulina E? Para ver alergia. ¿Eh? ¿No? Hay un análisis muy común. Pero te evalúan específicamente inmunoglobulina E. ¿Para qué? Ah, para ver si tienes una reacción alérgica. Claro. Bueno, justamente es eso. El normal es 100. Sí. ¿Y cuánto te dio? 600. Bueno, ¿cómo habrán hecho eso? Entonces ahí está el tema, tienen que cuantificar cuánta inmunoglobulina E tenés vos en tu suelo, ¿sí? Bueno, se hace por esta, no exactamente por una difusión doble, sino por una inmunodifusión simple. ¿Qué se hace? Esto se usa ahora, no es una cosa antigua. Es otra de las técnicas como la atención de Nielsen. Si tiene un agar, y obviamente tiene que estar pasteurizado, tiene que estar en un medio que sea el adecuado para que no pierda la actividad.
le doy a un animal, suero humano, el animal libera todos los anticuerpos y me quedo con el anticuerpo contra la inmunoglobulina, que lo separo obviamente por métodos de purificación de proteínas. ¿Está bien? Entonces el anticuerpo está metido dentro del agua y tiene pocillitos, agujeritos. Entonces pongo la muestra del paciente. ¿Y qué pasa? Se van a formar halos de precipitación cuando la inmunoglobulina E que contiene el suero humano difunda y encuentre su concentración de equivalencia con respecto a la que está en el agua. ¿Está bien? Entonces forma un precipitado que es un arito. ¿Sí? El tamaño del halo depende de la concentración de inmunoglobulina E que tiene el suero. ¿Está? Entonces perfectamente se puede hacer una curva de calibración con soluciones de concentración creciente de esa inmunoglobulina E y el suero del paciente para poder saber cuánto tiene el paciente. ¿Está bien? Igualmente todo esto está estandarizado, ya viene el kit con la tabla y la curva en el papel, digamos. Claro. Sí, pero uno siempre tiene que correr el patrón. Entonces si les suena conocido, siempre tiene que correr el patrón, además de las muestras del paciente para corroborar que ese patrón está dando la respuesta correcta que nos dice el instructivo del kit. ¿Sí? Bueno, y esa es la metodología que se utiliza actualmente. Pero son técnicas bastante sencillas, porque son técnicas de inmunodifusión que son fáciles de preparar. Otra técnica que también se utiliza es la inmunoelectroforesis, ¿sí? Es para ver si hay un desbalance en las proteínas del suero humano, en este caso, que a su vez también nos dan una idea si hay algún proceso infeccioso que está afectando esa proporción de las proteínas del suero, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que es una electroforesis? Es la aplicación de una corriente, con lo cual migran las proteínas hacia determinados polos de acuerdo a su carga. Pero una vez que las proteínas migran a través del gel, que acá el gel ya está sequito, no sirve, se hace una canaleta en el medio del gel y se coloca un anticuerpo que reconozca las proteínas del suero. Entonces, al difundir aparecen banditas de precipitación. ¿Sí? Entonces ahí se evalúan las bandas de precipitación. ¿Sí? Esta técnica también permite diferenciar si el suero es humano, si la muestra no pertenece a una persona, si no pertenece a un animal. Bueno, siguiendo con las técnicas inmunológicas, cuando tenemos un antígeno particulado, o sea, cuando ya tenemos la bacteria completa, ¿sí? ¿Qué pasa? Si nosotros nos enfrentamos a la bacteria con anticuerpos, ¿qué pasa? En lugar de formarse el precipitado, es como que hay una aglutinación de todas las partículas, ¿sí? O sea, las partículas se van uniendo entre sí y en lugar de verse un precipitado se ve una red, ¿sí? Como una cosa que aglutina, ¿sí? O sea, que es mucho más visible un aglutinado que un precipitado, ¿sí? No es lo mismo ver una proteína que va precipitando, que salga pues una nubecita que se forma en un tubito, con respecto a una aglutinación donde vemos las partículas que se pegaron todas entre sí, ¿sí? O sea, a simple vista es mucho más fácil de ver. Entonces, si yo tengo una suspensión de una bacteria que yo sospecho que es el agente que está causando la enfermedad y la enfrento con el suero del paciente, si se produce inmediatamente esa aglutinación, es positivo. ¿Sí? Quiere decir que esa persona está sufriendo esa enfermedad. ¿Está bien? Esto se hace, por ejemplo, para la detección de fiebre tifoidea, ¿sí? Que está originada por una salmonela, que es una bacteria. Entonces se le saca el suelo al paciente y se le detecta el anticuerpo, a ver si lo tiene o no, poniéndolo en contacto con una suspensión de la bacteria. Y enseguida se forma un aglutinado de células. Pero a veces, ¿qué se hace? Algunas partículas poliméricas se le pegan anticuerpos, ¿sí? Contra algún agente, ¿sí? O contra alguna hormona, por ejemplo la hormona gotrofina coriónica, que es la hormona que nos detecta el embarazo en la orina. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa?
tenemos bolitas de polímero con el anticuerpo alrededor y la enfrentamos con la orina de la mujer, ¿sí? ¿Qué pasa? Si se aglutinan las pelotitas es porque la persona está embarazada. ¿Está? Se detectan macromoléculas como consecuencia de tener el anticuerpo, en este caso, pegado a una partícula. Y por eso se llama aglutinación indirecta, ¿no? Porque eso se fabrica a propósito para poder detectar. De la misma manera podemos detectar, ya digo, otro tipo de macromoléculas. Bueno, acá tenemos, esta es la detección de salmonela, como les decía antes, ¿sí? ¿Ven que se forman como unos rubitos? Sí. ¿Lo ven ahí? Esa es la aglutinación, ¿sí? Que es mucho más visible. Bueno, la aglutinación bien conocida es la detección de grupos sanguíneos. El grupo sanguíneo es a través de la aglutinación de los glóbulos rojos que tenemos nosotros, que se enfrentan con anticuerpos tipo A, tipo B, y entonces dependiendo de cómo se aglutinan